Cristina, que estaba yo leyendo, estaba, claro, fijándome en si había votado el PP en contra o no de la reforma de las pensiones, si estaba metido en un decreto ómnibus y tal, que me había quedado yo con la duda. A ver, el PP votó en contra de la Ley 21/2021 del 28 de diciembre, que eso no es un decreto ni nada, eso es una ley. El nombre de la ley es la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Es decir, sí votó contra una ley, no... Sí. Subir las pensiones y sacar los votos, que para eso es gobierno. Eso es indiscutible. Pero lo que no puede ser es, no, y yo voto en contra y no he hecho nada, ¿no? Has hecho una cosa que tiene una responsabilidad y que tiene un coste. De un decreto que se llama Ómnibus, en el que van 80 cosas mezclando churras con merinas. Bueno, y esto lo entiende todo el mundo. O sea, yo no puedo votar cosas todo el mundo con las... que por esa votación pones en riesgo que no se suba. Hombre, a ver, un segundito, que se estarán preguntando ustedes, ¿y de lo mío qué hay? Porque a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la pregunta, ¿no? Bueno, el Partido Popular ha propuesto una iniciativa sobre las pensiones. El Gobierno dice que la iniciativa del Partido Popular es un corta y pega de la suya y, mientras tanto, Junts agita la amenaza del adelanto electoral. El cambio de año fue letal para el ómnibus. Nosotros, en diciembre, teníamos garantizados los votos para sacar adelante este decreto ley. De diciembre para acá, Junts ha perdido la paciencia y ahora hasta habla de ir a elecciones. I això ha fracassat, i això ho veurem en els propers dies. Nosaltres, en democràcia, s'ha de donar la paraula als ciutadans. La legislatura tiene recorrido. Eso exige hacer mucha gimnasia. Ellos son más de lucha libre. Los ciudadanos, pues como digo, son víctimas, son rehenes de una oposición. El gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos. Reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Con los pensionistas calculando su paga de febrero, piden al gobierno otro decreto. O si no... Presentarem nosaltres la proposta de la revalorització de les pensions. Ens agradaria que als jubilats catalans se'ls apliqués un correctiu a l'alça que compensés el cost de la vida. Pensiones singulares catalanas. Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas. Están fijos en el palacete del PNV. No entender el simbolismo que ese edificio ha jugado y atacar de esa manera es una cierta, si se me permite la expresión, ayusización. Todos quieren subir las pensiones, pero no en bloque. Si se hubiera troceado, lo que hubiera pasado es que no se hubiera aprobado ninguno. El PP tiene un plan. Esto lo solucionamos en 2 tardes. Si el PSOE apoya su proposición sobre pensiones. Es clara y está registrada en la Cámara. Partes del decreto ley a los que ayer votó que no, hace un copia y pega y ahora los presenta como proposiciones de ley. Entonces, ¿otro decreto? Estamos en la fase de trabajarlo con garantías para evitar a los del no. Por si acaso, varios varones del PP dicen que mantendrán las bonificaciones del transporte. La opción más rápida para que se pueda solventar la situación en la que nos encontramos. Pues desde un punto de vista técnico, lo más rápido efectivamente es convocar un Consejo de Ministros ya mismo, esta misma mañana, aprobar unos nuevos decretos y llevarlos a convalidación cuanto antes, porque ese plazo de un mes que decíamos es un plazo máximo, ¿no? Por lo tanto, sería lo más rápido. Ahora bien, esto es complicado en el sentido de que el Gobierno no se puede arriesgar a que se tumbara ese decreto en la convalidación por segunda vez. Por lo tanto, tiene que asegurarse muy bien que tiene los votos garantizados antes de aprobar ese decreto que luego tendría que convalidarse. Y no solamente eso, es que además, como aquí se estaba comentando, estamos viviendo un debate muy importante acerca de qué ha pasado aquí y quién es más responsable o menos. En la reacción de lo que ocurre ahora también se va a sustanciar en muy buena medida cómo quede ese debate, ¿no? Hasta dónde se puedan ver las responsabilidades y hasta dónde no. Es muy curioso porque este tipo de fenómenos, aunque no nos acordemos, lo vivimos casi todos los años. Lo que pasa es que queda en nada. El año pasado se dio una situación muy parecida a la actual. ¿Qué ocurrió? Que el Partido Popular se abstuvo. Y se abstuvo también con una ley ómnibus que recogía un montón de cosas, que viene siendo lo habitual. Que sea lo habitual no quiere decir que sea lo positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante crítica con que se utilicen las leyes ómnibus de forma sistemática cada vez que se termina unos presupuestos, un ejercicio. Por cierto, tanto en el Congreso de los Diputados como en las cámaras parlamentarias autonómicas, ¿eh? Que esto es una práctica que se empieza a considerar habitual por unos y por otros y yo creo que es más que cuestionable. Ahora bien, hasta ahora, cuando ha habido en cuestión
temas como los que estamos hablando, pensiones, bueno, que por cierto hablamos de pensiones, pero si sumamos las personas, los 12 millones, ¿no?, que comentábamos afectados por las pensiones, los de los bonos de transporte público, cosas como por ejemplo las ayudas a los vehículos eléctricos, si sumamos todo eso, la cantidad de personas afectadas por esta decisión es tremenda. No me atrevo a decir un número, pero es absolutamente tremenda, ¿no? Porque quien está afectado por una cosa está afectado por otra. Con millones aciertas. Sí, millones, efectivamente. Eso es tal cual, casi todo el mundo, efectivamente, millones. Entonces, claro, en estas situaciones, ¿qué ocurría? Pues que efectivamente esa responsabilidad parlamentaria te decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, me abstengo, ¿no? Y luego sigo peleando políticamente. Eso es lo que ha cambiado esta vez. Que la posición de Junts y la posición del Partido Popular, por cierto, los dos, que aquí a veces unos focalizan mucho en el PP, otros focalizan mucho en Junts, pero no, o sea, esto ha caído porque los dos, y por supuesto Vox, claro, han votado en contra. Entonces eso es lo que genera ahora mismo esta situación de shock, ¿no? Y porque todos sabemos que los dos han votado en contra, efectivamente Junts tiene toda su responsabilidad, todo esto que llaman los del PP también va para Junts y para todo el mundo, y los dos sabemos que han votado en contra por una cuestión fundamentalmente política. Totalmente. O sea, el PP, y lo escuchamos, si estabais, y seguro que lo seguisteis, el debate del Congreso del otro día, la argumentación del PP para votar en contra es el palacete este que de verdad no se aguanta. O sea, no se aguanta porque el PP además lo negoció con Rajoy. La ley que permite la inquiocupación también. La ley, ni siquiera en el discurso lo sacaron eso. Ese argumento acabó saliendo en el debate y es un argumento importante para el Partido Popular porque está en contra de esa ley, porque favorece la inquiocupación. Es un argumento absolutamente menor. Pues no. El PP sobre el fondo del decreto, pero si lo sabemos, si estamos allí todos los días, sobre el fondo del decreto, el del PP, obviamente habrá cosas que le parecerán bien, otras cosas que no es suyo, él lo haría diferente, sin duda, pero no es una cosa de estas troncal, que sabemos que hay una división entre el PP y el PSOE estratégica de línea tal. En el decreto casi todas las medidas son aceptadas. Aquí hay una decisión política, pero si sabemos cómo funciona la política. Aquí hay una decisión política que es, si tú puedes tumbarle una votación al gobierno y ponerle en problemas, y objetivamente le has puesto en problemas, si tú puedes tumbar al gobierno y ponerle en problemas, le tumbas. Caiga quien caiga. Y luego haces lo que has hecho después, oiga, es responsabilidad del gobierno, y lo ha hecho Junts también. Junts tampoco tiene ninguna oposición de fondo a este decreto. De hecho, este decreto, ayer lo decía Bolaños, se habría hablado en su día. Junts dice, no lo negociaron lo suficiente, vale, pero no tiene ninguna oposición. De hecho, los argumentos van viniendo después con las horas sobrevenidos. Esto del palacete del PNV, de verdad, en serio, las pensiones, están los pensionistas tanto en España agobiados. Tanto el palacete del PNV como el problema de la inquiocupación salió en el debate. Ambos dos salieron en el debate. Por eso digo, pero son no es sólido. defendibles. Porque no es sólido. Porque me parece a mí, estoy planteando, porque el palacete del PNV, el PP, si estuviera gobernando ahora y sus votos dependieran del PNV, ya se lo habría dado, como se negoció con Rajoy, porque es de sentido común. El caso es que ahora tiene todo el derecho a votar en contra, pero sí, derecho total. Pero lo que no puede hacer es estar durante semanas que llevamos debatiendo sobre la vivienda y hablando de la ocupación, pidiendo al gobierno que adopte medidas para evitar que se produzca la inquiocupación, que es un problema de la moratoria de los desahucios, y después aprobarlo en un momentito, eso no es coherente. Inquiocupación me parece una salvajada. Pero un momento, porque aquí lo que está es evitar los desahucios de las familias vulnerables. Es que eso, tal y como está ahora mismo, está favoreciendo la inquiocupación. Y lo que lleva pidiendo el PP mucho tiempo es que se debata sobre esa medida porque lo está favoreciendo. Pero un momentito, no lo puede aprobar ahora, no lo puede apoyar. Por ir al origen de todo esto, porque los argumentos que utiliza aquí cada uno, a lo mejor Junts no tiene que inventarse nada. Junts está cumpliendo lo que dijo, ¿no? Claro. La semana pasada. Pero, Digo, Junts dijo, yo me descuelgo del gobierno. Claro. Y a partir de ahora iré a lo mío y esto no me interesa y le quiero molestar y le molesto. Digo que pues no hace falta que salga Turull a inventarse nada. Simplemente pero tienen que asumir. Y ahí es donde está el problema, entiendo yo, que tiene el gobierno actualmente, que hay su socio que es el que le ha dejado tirado. El problema político es ese, pero que digo que Junts tendrá que asumir también que hay un montón de millones de pensionistas en Cataluña también que le pueden decir, oye, perdona, hasta cierto punto, vótale que no al gobierno, pero hasta cierto punto. Carlos, pero a ver qué espera el votante de Junts, qué prefiere priorizar, no sé. Pero quiero decir, el juego político es que nada es gratis. No. O sea, si tomas una decisión de tumbar al gobierno, evidentemente el gobierno lo pasa mal, pero tú tendrás que asumir alguna responsabilidad. Pero a ver, Marta y Vera. Vera, en ese sentido, que además yo empezaba por ahí antes, por añadir al debate, yo creo que ni PP ni PSOE están recogiendo carrete. El único que ha recogido carrete desde entonces ha sido Junts. Sí.
Junts ha recogido carrete, Junts ha visto el golpe, Junts ha dicho, ostras, ahora yo soy responsable de que los pensionistas catalanes, pues el día 1 de febrero vean que esto no está aquí y que yo he votado como he votado. Y de hecho por eso es que no hay otra explicación de verdad para las declaraciones de ayer de Puigdemont. O sea, decir y pretender que tenga alguna credibilidad que los pensionistas catalanes tienen que tener un plus en la pensión por ser catalanes, es que es de cuarta división. Y el hecho de que yo... De los vascos tienen un plus por ser vascos, ¿eh? Lo paga el gobierno vasco, sí. Pero, los pensionistas vascos tienen un plus. Hay una parte que es competencia del gobierno vasco. Pero, Ana, pero no por las competencias, cobran una pensión de la Seguridad Social y luego... Pero, Ana, que la dotan de presupuestos autonómico. en base al sistema propio que tienen los vascos. Claro, que lo pueda pagar, que lo paguen. Pero, Ana, que lo dijeran ayer, al hilo de lo que acababa de ocurrir, en unas declaraciones en las que no estaba, como dices tú, argumentado, no dijo eso, no dijo, señorilla, ¿por qué no le sube usted las pensiones a los catalanes? No fue eso lo que dijo. La declaración fue, como te digo, fue bastante burda y Jordi Turull recogió carrete después de haber dicho en el Congreso, como dijeron, y como decían la semana pasada, con este gobierno ya no queremos nada, hemos roto la baraja, ahora ya no han roto la baraja. Ahora resulta que tenían un problemita con la moratoria de los desahucios, con eso mismo que tienes un problemita tú. No, entonces, yo no, yo estoy exponiendo ¿y en qué ocupación lo llamas? Imagínate, imagínate. Tienen un problema con los incocupados que tienen un incocupa en su casa. Yo lo llamo de otra problema muy gordo. Cristina, que estaba yo leyendo, estaba, claro, fijándome en si había votado el PP en contra o no de la reforma de las pensiones, si estaba metido en un decreto ómnibus y tal, que me había quedado yo con la duda. A ver, el PP votó en contra de la Ley 21/2021 del 28 de diciembre, que eso no es un decreto ni nada, eso es una ley. El nombre de la ley es la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Es decir, sí votó contra una ley. No... Sí, que no era una convalidación de un decreto, una ley que tuvo su procedimiento, que tuvo su negociación de enmiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, es que las veces que el Partido Popular se ha abstenido en los decretos ómnibus era porque estaba de acuerdo con todo lo que ponía, ¿por qué no? Porque se abstenía... Pero es que no todos los decretos son iguales. Que yo os escucho muy atentamente. ¿Por qué se abstenía entonces y no se abstiene ahora? Entonces no tenía discrepancia sobre nada de lo que había en esos decretos ómnibus. Porque eran decretos diferentes. He empezado por decir que a mí no me gusta la técnica de los decretos ómnibus, ¿eh? Pero es verdad que en otras ocasiones idénticas a esta, el Partido Popular ha optado por abstenerse. ¿Idénticas no? Eran decretos diferentes. No, idénticas en el sentido de que dentro de ese decreto ómnibus se meten muchas cosas, ¿no? Pero, y el Partido Popular no estaba de acuerdo con todo, sin embargo se abstenía, ¿no? Y un elemento que yo creo que no estamos, para mí creo, vamos, que no estamos subrayando suficientemente bien. Si ponemos un poquito el foco, lo que ha pasado desde el inicio de esta legislatura es que cada vez que Puigdemont planteaba una vuelta de tuerca, al final, en el último momento, se llegaba a algún acuerdo, generalmente porque el Partido Socialista cedía, a veces de forma, yo creo que un poco temeraria, porque llegaba a compromisos que luego no estaba en sus manos cumplir, pero al final había un acuerdo y cedía. En los últimos 15 días, eso se ha roto en dos ocasiones. Primero, ante la exigencia de Junts de que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza, el presidente del Gobierno dice no, y segundo, en este caso. Ojo, porque esto es un cambio político importante, que se podrá consolidar o podrá volver a cambiar, no lo sabemos. Pero en cuestión de un par de semanas o 10 días, en dos ocasiones muy importantes para Puigdemont, con las negociaciones muy tensas, el PSOE se ha plantado y ha dicho hasta aquí hemos llegado en dos temas, en la cuestión de confianza y en esto. Entonces, eso tiene una significación política muy relevante.